Onda Cero Cinca, una radio pegada a ti. Muy bien, pues primer lunes de mes y ya tenemos aquí a Joana Terés, nuestra dietista nutricionista, dispuesta como siempre a traernos la información adecuada para que nuestra alimentación sea lo más saludable posible. Joana Terés, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Contigo estamos recién cobrados. Cuando llegas tú aquí, acabamos de cobrar, está todo, en fin, naciendo. Sí. Cada primero de mes, sí. Por eso nos gusta verte, nos gusta que vengas. Carlos se pone súper contento. Todos. Oye, pues me alegro, ¿ves? Muy bien, que tenemos que alimentarnos como Dios manda. Sí. Lo más saludable posible. Sí. No nos lo ponen fácil. No, la sociedad no nos lo pone fácil. Tenemos que ser más astutos. Sí. Y estar mejor informados. Eso es importante. ¿De qué nos hablas hoy? Vamos a hablar de unas píldoras de salud que son las legumbres. Ah. Son esas eternas olvidadas, quizá. Y bien ricas. Sí, ¿vale? Señora. Entonces, bueno, pues es un alimento estrella a muchos niveles, en la dieta mediterránea también, pero quiero que entendáis por qué son esas píldoras de salud y por qué son esos alimentos estrella. Tener en cuenta que la legumbre es una proteína de origen vegetal muy buena. Y os traigo 10 puntos, 10 razones por las que tenemos que intentar consumirlas. Venga. Posiblemente me he quedado corta, pero he traído 10. Podría haber más. Pero bueno, con 10 ya... Exacto. Mira, en su estado natural las legumbres son muy bajas en grasas y no tienen colesterol. No engordan, para empezar. Por lo tanto, cuando una persona tiene el colesterol alto, entre otras cosas, en su alimentación debería poner las legumbres. ¿Rebaja colesterol malo? Ayuda a rebajar el colesterol. Cuidado, luego hablaremos también, y si no lo hablamos ahora si quieres, los aderezos que le pongamos. A mí me encanta un cocido madrileño y me encanta una fabada asturiana. Madre mía. Pero cuando hablamos de un colesterol alto, cada vez que yo ponga legumbres en mi alimentación no deberían ser de ese estilo, claro, porque lleva unos añadidos de grasas que ya sabemos cuáles son, y a ese colesterol no le va a favorecer. Pero la legumbre en sí, sin esos apaños, le va muy bien a los colesteroles cuando están altos. Muy bien. ¿Vale? Y yo he dicho colesterol malo porque también hay bueno. También hay bueno, exacto. El malo es el que no queremos. Exacto. Luego, las legumbres son muy bajas en sodio. Es importante tenerlo en cuenta. Cuando cocemos legumbres de las secas, vamos a decir lo que hay que ponerlas en remojo, la sal la añado yo. Otra cosa es las que vienen en bote, que llevan algo más de sal, pero bueno, las pasamos por el grifo, por un chorro de agua del grifo, y le sacamos bastante sal. ¿Hay mucha diferencia nutricionalmente entre las de bote y las que para nada. hacemos en casa? Por esta vida rápida que llevamos, yo siempre aconsejo tener legumbres de bote en la despensa, siempre. Porque es fácil que no te dé tiempo a hacer unos garbanzos secos, pero los de bote los tienes enseguida. Así que todo el mundo que ponga esas legumbres igual, en la despensa. Sí, ¿vale? Muy bien, 3. Bueno, lo que he comentado antes, son una fuente excelente de proteínas de origen vegetal. Excelente. Entonces, todo el mundo piensa que la proteína solo se obtiene de carnes, pescados, huevos, pero la legumbre nos da una proteína súper buena. Entonces, de esa manera y con esa razón hay que incluirlas más veces a la semana. Que eso no quiere decir que comamos muchas legumbres y no comamos carne, ¿no? Las dos cosas se pueden hacer. Exacto, las dos cosas, ¿vale? Pero la legumbre debería estar más veces. Mira, ten en cuenta que yo muchas veces, cuando voy preguntando, los pacientes me dicen, bueno, a lo mejor una vez a la semana las consumo, o a lo mejor las consumo 2 veces a la semana como mucho. ¿Cuál sería mi recomendación? De 2 veces a la semana para adelante. Muchas veces la legumbre es inexistente en la alimentación. Y aún te digo más, en las épocas de verano, ahora, en estos meses en adelante, mucha gente casi no consume legumbres, porque la única manera de consumirlas es en cuchara, en plan calientes. Y eso no apetece. En plan potaje. Exacto. ¿No? Entonces, un 15 de agosto, un potaje, a mí tampoco me apetece mucho. Pero también en frío, con ensaladas ahí se puede está. comer, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de presentarlas, que luego te hablo, pero en ensaladas, tanto lentejas como garbanzos, como la alubia blanca, están buenísimas. Sí, vamos a optar a incluir legumbres de esa manera, porque es verdad que en verano a todos nos apetecen platos fríos. Y dices que una vez a la semana es poquito, muy poco. Yo considero poco. Yo de 2 para adelante. De 2 para arriba. No es lo habitual, ¿eh? Normalmente la gente consume una vez a la semana o a veces una vez cada 15 días. Sí, ¿vale? Entonces hay que ponerlas más veces.
Otro punto importante. ¿Estás en el 4? En el cuarto punto. Muy bien. ¿Vale? Son una fuente rica de hierro. También hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay escasez en las analíticas, que vemos parámetros que son bajitos a nivel de hierro, glóbulos rojos, demás, la legumbre es algo importante a tener en cuenta en esa alimentación. Es que nos sube, todo lo bueno lo sube. Nos ayuda mucho, ¿vale? Importante también, son altas en potasio. Sabemos que hay un alimento muy rico en potasio, que todo el mundo conoce, que es el plátano, pero la legumbre, entre otros minerales y vitaminas, el potasio también nos lo da. Entonces, por ahí sería importante tenerlo en cuenta. Otro beneficio. Punto 6. Cuando una persona padece estreñimiento. La legumbre es para mí súper importante incluirla en su alimentación, entre otras cosas, pero la legumbre es muy rica en fibra y nos puede ayudar a favorecer ese tránsito intestinal. Bueno, entre la comparativa que hacías por igual beneficio en el punto anterior del plátano y la legumbre, mejor la legumbre, que el plátano, ¿no? Bueno, ¿te dificulta ir al baño con esto tiene alegría? Hay gente que comenta, es que si me como un plátano me estriñe. Bueno, esto es cada uno. El otro día me decía un señor, pues oye, que me he dado cuenta que comiendo plátano voy mucho mejor al baño. Pues vale, pues adelante ese plátano. Esto es muy personal todo, ¿sí? ¿Vale? Pero en general toda la fruta tiene fibra. Ya. Alguna más que otra, pero el plátano también la tiene. ¿Vale? Muy bien. Punto 7. Son una fuente excelente del ácido fólico, del folato. Esto, acuérdate que cuando hablamos de las embarazadas fue una vitamina que dije que era súper importante en el periodo del embarazo. Entonces, toda embarazada, sí o sí, a no ser que no pueda por intolerancias y demás, la legumbre tiene que estar en su alimentación. Por el folato que hemos hablado, por la fibra que tiene, porque a largo plazo en ese embarazo también le ayuda a ese tránsito, que al final del embarazo es lógico que ese estreñimiento aparezca simplemente por la propia presión del bebé. Entonces, es una fuente muy importante de folato y hay que introducirla. Muy bien, ¿vale? Pues también las embarazadas. Sí. Bien, punto 8. Pues es un producto que es un producto seco y se puede almacenar durante muchísimo tiempo. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Lo que decimos, las de bote también, pero en este punto me refiero a que ese almacenaje a nivel de países en desarrollo es un punto muy importante con todos los anteriores que he dicho. Ya. Es decir, que hay comida, que con los garbanzos que tenemos ahí sí. Una despensa sin Exacto. problemas en caso de que vengan situaciones tan complicadas como la de hace 5 años, por ejemplo. Por ejemplo, en situaciones complicadas... Que ya ni la cito. Sí. Hablo del tiempo, solo. Sí, eso, vamos a dejarlo ahí. Bien, son alimentos con un índice glucémico bajo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo los consumo, el azúcar en mi sangre no sube a picos, sube como en olas, ¿vale? Eso cuando hablamos de personas con una glucemia alta, con una prediabetes o diabéticos, que ya padecen la diabetes, son interesantes incluirlas. Como que equilibra esas situaciones, exacto, ¿no? ¿Vale? No es lo mismo que, por ejemplo, un arroz blanco me sube el azúcar a picos en sangre. En contrario, las legumbres las suben muy poquito a poco y eso nos favorece a todos. Lo que pasa es que cuando hablamos de una patología como las personas que padecen diabetes, pues con más razón, ¿vale? Muy bien. Y el punto número 10, pues simplemente es que no contienen gluten, que ahora es muy famoso el tema de, ¿vale? Entonces, en su estado natural no contienen gluten. Otra cosa es que después haya, pues a lo mejor en la fábrica que las trabajen, que haya una contaminación cruzada, esto podría pasar. Eso es otra cosa. Pero en su forma natural no contienen gluten, así que muy importante. 10 puntos. 10 puntos. ¿Me dejas que incluya un 11? Dime. Un décimo claro que sí. punto. Hay que consumir legumbres por los 10 puntos anteriores. Sí. Resumen. Yo creo que hay muchos más, pero tener en cuenta que es bueno, lo que he comentado al principio, son píldoras de salud, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacer para que sean más digeribles? Porque esto es un punto que va en contra, porque mucha gente me comenta, es que me produce unos gases bestiales y es que no puedo comerlas. Bueno, se puede mejorar que no produzcan tantos gases, pero aun con todo siguen siendo, y todos lo sabemos, son productos flatulentos. Dentro de las legumbres más comunes que consumimos en España, quizá las más flatulentas son las judías blancas y los garbanzos. Las lentejas suelen sentar mejor y los guisantes, que también son legumbre, suelen sentar mejor. Pero aun con todo, si no las consumimos habitualmente, de golpe, meter en mi alimentación 2 veces a la semana legumbres o 3, esa persona va a tener muchos gases. O sea, el cuerpo necesita una transición, necesita adaptarse a toda esa fibra que le está llegando. Entonces, si lo queremos hacer muy deprisa, en alimentación las cosas deprisa no se pueden hacer de nunca, entonces intentar hacerlo muy paulatinamente para que el cuerpo se adapte a toda esa llegada de fibra al intestino, ¿vale?
Si las hacemos secas, hay que ponerlas en remojo, a poder ser 24 horas antes. Incluso, aún te diré más, si las ponemos en remojo 24 horas antes, a las 12 horas cambiarles el agua, porque eso también ayuda a favorecer que sean como más digeribles posteriormente. Rebajar, ¿no? Sí. Ese nivel de... Algo muy importante que no tiene que ver con las legumbres en sí, es en general con la alimentación, hay que masticar. Porque es que si no masticamos, pues la digestión es más lenta, posiblemente más gases, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar masticar un poquito más. Pero esto ya es general para todos los alimentos. Exacto. También nos encontramos legumbres sin piel. Hay unas lentejas que venden sin piel que son muchísimo más digeribles. De hecho, en ciertas patologías son las que recomendamos. Porque antes de excluir las legumbres como tal, ofrecemos la opción al paciente de que están estas legumbres. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener la piel, su cocción es mucho más rápida y su digestión también, ¿vale? Vamos a asustar a las legumbres. Hay mucha gente que no sabe lo que es esto. Bueno, pues hay que asustarlas de vez en cuando. ¿Qué significa? Cuando yo tengo la legumbre ya en hervor, chup, 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 ese chup, chup que a mí me encanta, cojo y le meto un chorro de agua fría. Entonces ese hervor lo paro inmediatamente para que vuelvan a hervir a los minutos. ¿Qué consigo con este asustar a las legumbres? Que sean más digeribles también. Ah, mira. ¿Vale? Es un pequeño truco que yo creo que todas las abuelas o mamás lo conocen. Ya. Punto número 6. Se pueden añadir especias. El típico laurel, el comino, es muy digerible. Pasa que es verdad que esto de las especias hay gente que no le gustan estos sabores, pero sí que es verdad que a la hora de añadir ciertas especias a nuestras cocciones ayuda también a esa digestión. Triturarlas es otra manera de consumir legumbre. Como te he dicho antes, siempre las consumimos con cuchara, parece que nos salimos de nuestra cultura, pero por ejemplo, si yo hago un paté de garbanzos, el típico hummus que podemos encontrar en muchos supermercados, lo que hago es triturar ese garbanzo con las otras, las especias y con los otros ingredientes, pero su digestión es mucho mayor y es mucho mejor esa digestión, pero es que aparte es otra manera de consumirlas, que se enfría en forma de un paté encima de un trozo de pan. O puré, ¿no? Por ejemplo. O puré. ¿Vale? Entonces, es otra manera de consumirlas. También las podemos consumir, pues te metes en internet y hay un montón de recetas de hamburguesas de lenteja roja, hamburguesa de garbanzo, que se pueden comprar o se pueden hacer. Imaginación ya aquí al poder. Y luego, pues es importante que la legumbre la consumamos en cocciones sencillas. Porque si yo quiero obtener todos sus beneficios, pero digamos que nublo ese plato de legumbres con esa cantidad exagerada de grasa, como te decía al principio, pues no estoy obteniendo... Sí que obtengo los beneficios de la legumbre, pero obtengo otras cosas que no son tan beneficiosas. Sí. Puedes decir, hoy me he comido un plato de garbanzos, pero llevaban su cerdo, el tocino, la morcilla, en fin, la carne careta de vacuno, chorizo, me he comido 2 chorizos con los garbanzos. Claro, es que ahí estás ya contaminando el ambiente. Sí, entonces, de vez en cuando esos platos yo lo hago, me encantan. Pero de manera diaria y lo más, para mi salud, lo mejor sería que fueran más sencillas, con un montón de verduras, con algo de carne pero no grasa para darle sabor, por ejemplo un espinazo de cerdo, algo de pollo, ¿vale? Pero carne que no sea demasiado grasa. El rabo de cerdo, que es gelatina, ¿no? Gelatina también. Como las manos. Por ejemplo, como las manitas. Como las manos. Por cierto, el plato ese que tanto te gusta, de vez en cuando hay que mirar la agenda de uno. Y decir, esta tarde no tengo mucho jaleo. Eso también puede ser. Para estar tranquilo y reposando. También puede ayudar, es verdad. Es verdad. Bueno, pues como te decía, y para ir acabando, para consumir más legumbres, tanto los adultos como los niños, porque es verdad que si en una casa el adulto no cocina legumbres, el niño que está en ella tampoco las consume. Entonces, pues el paté de garbanzos, que es el famoso hummus, que es muy fácil hacerlo, es poner todos los ingredientes con el turmis, lo machacamos y listo, ¿vale? Y esto es una textura y un sabor diferente, pero es muy suave. Yo considero que al que le guste, por supuesto que lo vaya introduciendo. Utilizar las legumbres de bote por facilidad, porque a todos nos puede pasar que no tengo el tiempo para cocinar unos garbanzos secos, porque necesitas esas 24 horas más la cocción, por lo tanto, el garbanzo de bote, la lenteja de bote, todo esto nos va fenomenal. En el momento está. Involucrar a los niños en la cocina, dentro de lo que podamos. A lo mejor en el día a día no lo vamos a poder hacer, pero vamos a optar a algún rato del fin de semana, que todos los papás y mamás creo que tenemos más tiempo, y podemos involucrarlos. Desde el poner a remojo esa legumbre para que vean cómo crezcan, todas estas cosas parecen tonterías, pero a los niños todo les llama la atención. Como te decía antes, existen las hamburguesas de legumbres, las cocciones y la manera de hacerlas en casa tampoco no es un malabarismo tremendo, ¿eh? No estamos ahí horas y horas, sino que es algo fácil. Es otra manera de incorporar legumbre.
por supuesto, incorporarlas en sopas, incorporarlas en purés, también se puede hacer como una proteína vegetal, por ejemplo. En las típicas sopas, pues yo toda la vida he comido en mi casa la sopa de fideos con 4 garbanzos por ahí, nadando. Entonces, estás incorporando un poquito de legumbres, pero no es un plato como tal, ¿vale? Es muy fácil. Y si nos gusta, como hemos comentado antes, ponerlas en ensaladas, ponerlas en guarnición, los típicos guisantes salteados en guarnición, porque quiero recordar que el guisante es una legumbre, no, es verdura. Porque mucha gente, al verlo verde, es como que es una verdura como las acelgas. No. Sí, que estamos hablando de alubias, lentejas, garbanzos y guisantes. Sí, serían los más consumidos aquí, ¿vale? Y dentro de las alubias, pues hay un montón de variedades, ¿vale? Entonces, bueno, pues por último, decir que introduzcamos estas píldoras de salud y recordar que tanto los guisantes como los cacahuetes son legumbre. ¿También el cacahuete? Sí, también. Mira, eso no lo sabía yo. De hecho, cuando comes cacahuetes son más... la digestión es como más lenta, te sacian más, ¿vale? Entonces el cacahuete también se considera legumbre. Mira, pues los monos deben ir... Van muy bien, muy bien. Deben ir levitando por el zoo todo el día. En fin, perfecto. Nos ha quedado muy claro y refuerza, ¿no?, esa idea que podíamos tener acerca de las legumbres. La refuerza y la aclara en beneficio de poder utilizarla mucho más en la cocina y sobre todo en la mesa para comerla, y que el beneficio que nos cuenta Joana sea realmente productivo para nuestra salud. Sí. Después vienen los análisis. Pues para no llevarse sustos, venga. Legumbre, así que a partir de ahora vamos a intentar que aparezcan 2 veces en semana, por lo menos, en nuestra alimentación. Bueno, Joana Terés, gracias. Has a vosotros. Hoy, pero exacta. Que vaya bien y esperamos verte el primer lunes de mayo, porque nos alegras el mes y nos anuncias todo lo bueno que pasa al inicio del mismo. Gracias, que te vaya muy bien. Igualmente.